Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a tener la tercera parte de las clases con respecto al protocolo del área de aislamiento del hospital. En esta parte vamos a hacer una revisión del diagnóstico y tratamiento que va a estar muy enfocado a las partes de estas dos disciplinas que nos toca a nosotros desde el hospital. Por ahí van a ver que algunos contenidos están bastante condensados. Los que tengan experiencia en este tema, porque vamos a apuntarlo principalmente a lo que se puede hacer en el hospital, ¿no es cierto? La primera cuestión para hablar sobre los casos de coronavirus, el diagnóstico, es un paso previo a los métodos diagnósticos, que es el definir si es caso sospechoso, ¿sí? Hay dos cuestiones muy importantes acá, que es definir dónde se define si el caso es sospechoso o no y quién lo hace. En realidad, a veces se presupone de que esto lo debe hacer un médico y en realidad no es así, lo puede hacer personal de salud que esté entrenado en esta cuestión y uno en realidad podría darle herramientas a personas que no estén precisamente en el campo de la medicina para reconocerlo si están muy familiarizados con las definiciones y hacen las preguntas apropiadas, ¿sí? Esto se puede hacer por el tipo de, ahora lo vamos a ver en la ficha, por el tipo de preguntas que se hacen, inclusive se puede hacer por vía telefónica, ¿sí? Con respecto a la definición, hay que tener en cuenta de que hay excepciones a las reglas que impone el caso sospechoso, ¿sí? Muchas veces, recuerden siempre que un protocolo es una orientación, ¿sí? Algunos aspectos se toman en cuenta literalmente y otros hay que adaptarlo a la situación actual. Eh, la aproximación de enfermedad sospechosa, enfermedad confirmada, la hace en términos epidemiológicos, que como sabemos no todos los pacientes se van a adaptar estrictamente a eso, pero mínimamente tienen que servir como una guía aproximada para que uno lo pueda eh, detectar a ese paciente, ¿no es cierto? El tercer punto de esto es el llenado de la ficha epidemiológica, ¿sí? Que son las hojas que deben acompañar a la muestra del hisopado cuando uno refiere esa muestra al laboratorio que va a hacer el análisis de esta muestra, ¿sí? La ficha epidemiológica está en el hospital, está accesible al personal en la guardia, está online, está en la computadora de la sala, y hay copias en varios lados, ¿sí? Cualquiera puede pedir un acceso a la copia y revisarla, ¿sí? Y lo hace la persona que detecta el caso sospechoso, quien quiera que sea, ¿sí? Si lo detecté yo, lo hago yo y solicito el hisopado a la gente de laboratorio. Si lo hace el médico de guardia, lo hace el médico de guardia, el llenado de la ficha. El que sea que detecta el caso y solicita el hisopado debe llenar la ficha epidemiológica, que es una condición sine qua non para que se tome esa muestra y esa muestra sea derivada para diagnóstico. El cuarto paso de esto es efectivamente la toma de la muestra, la que vamos a ver una aproximación, ¿sí? Es algo de lo que se encargan la gente, los bioquímicos y la gente de laboratorio, pero sí es importante conocer, aunque sea generalidades sobre esta toma, y después la espera de los resultados, que vale aclarar de que hay muchas dudas con respecto a esto, porque yo noto que hay muchas ansiedades, la gente por ahí, si bien se está intentando ser rápido para disminuir la ansiedad, en algunos casos parece que lo aumenta. Hay que tener en cuenta que el resultado del laboratorio se hace y viene en términos de los tiempos del laboratorio, es decir, si se deriva a IACA y IACA tiene 25 muestras pendientes, se hará en el tiempo de espera que tenga IACA para eso, ¿sí? No nosotros. Las muestras se mandan en cuanto se sacan, ¿sí? A veces, dependiendo del horario, se espera hasta el día siguiente, pero el tiempo que se espera para el procesamiento de los resultados depende del laboratorio en sí, de la carga de trabajo y la organización interna de ello. Con respecto al caso sospechoso, que es el primer y enorme capítulo, ¿sí? Es muy complicado esto, vemos que hay muchas dificultades para definirlo. Obviamente que uno en estos momentos empieza caben dos cosas, que uno por ahí se restrinja y disminuya su nivel de preocupación, y por ahí que se empiece a cubrir cualquier cosa que ocurra, ¿sí? El mejor consejo que uno puede dar acá, o la mejor, digamos, recomendación que puede tener uno cuando se enfrenta a esta situación, es siempre mantenerse actualizado, ¿sí?
Hay muchísimas cosas escritas con respecto al SARS-CoV-2 en general, a la pandemia, a los protocolos, a los casos sospechosos, la forma de diagnosticar y tratar, que están escritos. Uno tiene que mantenerse siempre cerca de las fuentes oficiales y confiables de información y leerlo, obviamente, ¿sí? El caso sospechoso se va definiendo en forma dinámica dependiendo el momento de la epidemia que estemos pasando en Argentina y en forma local. Ya lo vamos a ver en una de las definiciones que contempla si hay transmisión local o no, ¿sí? Entonces, lo primero que dice en la página del Ministerio de Salud es esto: la definición de caso es dinámica y puede variar según situación epidemiológica, ¿sí? Uno revisa, actualiza la página del Ministerio y va a ver la definición que ya ha variado varias veces. Yo en este momento creo que recuerdo 4 o 5, pero no menos de eso. Y va a volverlo a hacer. Así que hay que mantenerse actualizado día a día con esta información, ¿sí? Esta es la definición que da el Ministerio sobre casos sospechosos, ¿sí? Las primeras cuestiones que uno llama, fíjense que hay varios criterios. El primero es toda persona que presente fiebre de 37,5. Si lo recuerdan, hace unas semanas era de más, ahora se bajó ese umbral. Evidentemente se empezaron a considerar espectros más amplios de síntomas, ¿sí? Fíjense que dice I, o sea que no alcanza con fiebre de 37,5, que la pueden dar muchas patologías, ¿sí? Le agrega uno de los siguientes síntomas: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia o disgeusia, que es la dificultad para percibir los olores y diferenciarlos, y en consecuencia eso produce una dificultad para separar o para diferenciar los sabores, ¿sí? Como todos los que hayan tenido resfrío saben que es un síntoma muy común de la inflamación de la rinitis, ¿sí? Inclusive los que tienen la alergia también saben que la anosmia es un síntoma muy frecuente. Entonces también hay que asociarlo a que no haya otra etiología que explique completamente la presentación clínica, ¿sí? Y que en los últimos 14 días haya estado en contacto con caso confirmado, historia de viajes fuera del país o áreas de transmisión local, que hay que destacar que áreas de transmisión local es otro aspecto que se actualiza constantemente, ¿sí? No lo actualizo acá, pero por ejemplo en un momento era La Cava, después se amplía a el área metropolitana, se amplía a Córdoba, a algunas zonas de Córdoba, no todas, a Santa Fe, después se va ampliando a áreas de Río Negro, no las recuerdo todas puntualmente porque las tengo que revisar, pero sí que se va ampliando según donde se haya detectado la transmisión, ¿sí? Tierra del Fuego El también. segundo punto, ¿sí? Tierra del Fuego también aparece ahora. Cierto, sí. Inclusive, por ejemplo, uno de los casos que se descartaron como sospechosos eran 2 personas que venían de Catamarca, que hasta el momento no ha presentado casos, ¿sí? Lo mismo que Formosa, o sea que eso es sugestivo. Venir de viaje no es garantía, probablemente en algún momento cuando haya casos generalizados, esa va a ser una de las primeras cosas que cambien, ¿no es cierto? Pero en el interín eso importa. Nosotros los casos que tenemos cerca son de la ciudad de Bahía Blanca, donde no hay una transmisión local entendida, transmisión local donde uno no reconozca el contacto, ¿sí? La transmisión que se ha demostrado en Bahía es de transmisión por conglomerado, ¿sí? Se reconoce de dónde se contagió cada persona. El segundo punto, las jurisdicciones con transmisión local, ¿sí? Esto es neumonía sin otra etiología, eso no corresponde a nosotros porque no tenemos transmisión local aún. En este caso nosotros vamos a considerar la insuficiencia respiratoria aguda grave, ¿sí? Fiebre, síntomas graves y la necesidad de internación. En los casos en los que no se pueda demostrar una causa evidente de eso, se va a considerar un caso sospechoso. Por ejemplo, uno de los casos sospechosos que tuvimos era un señor con una EPOC avanzado, con oxígeno domiciliario, con estos síntomas. Al final el paciente terminó siendo positivo para gripe A, pero está claramente incluido dentro de la definición de caso sospechoso para COVID. El tercer punto es todo paciente que presente anosmia digeusia de reciente aparición sin otra etiología definida y sin otros signos o síntomas, ¿sí? Fíjense que acá hace una nota, no forzosamente como único síntoma se va a tomar como equivalente de necesidad para hisopado, sino que se le indica un aislamiento y dependiendo de la evolución de los síntomas se hará la PCR, ¿sí?
Y en el cuarto estamos incluidos nosotros, el personal de salud y personal esencial, como las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, que presente fiebre o dos o más de los siguientes síntomas, que son, lo de vuelta, tos, odinodifagia, dificultad respiratoria, anosmia y digeusia, y también tiene esta particularidad de que cuando no se asocian a fiebre, se aíslan por 72 horas. También hemos tenido un caso sospechoso nosotros que está descrito dentro de estas circunstancias. Dos, de hecho. ¿Sí? Desgraciadamente va a haber muchos de nosotros que a lo largo de este año vayamos a estar incluidos en este grupo. Con respecto a la ficha epidemiológica, ¿sí? Se compone de 3 hojas, las cuales tienen que estar todas llenas y tiene que estar prolijo y comprensible. Parece una obviedad, los médicos no nos caracterizamos por buenas letras, me da culpa ahí, pero sí es importante que esto esté muy claro porque no solamente es un pedido en el que si tenemos suerte el bioquímico nos entiende la letra, sino que esto va a región, ¿sí? Esto no es algo que queda solo en el hospital, sino que se eleva para identificar, porque son casos que hay que identificarlos desde lo administrativo también, ¿sí? La primera parte, fíjense que definición de caso ni siquiera la pone, la deja, lo refiere a uno a la página del ministerio, ¿sí? Se identifica la institución, la fecha de notificación, los datos del médico, ¿sí? Esto es por si hay que hacer alguna corrección o lo que fuere. En la tercera parte, identificación del caso. Ahí ya tienen que poner los datos personales del paciente, ¿sí? Son datos principalmente de dónde se lo puede encontrar. Fíjense que también pide un teléfono. El teléfono nosotros también lo usamos adentro del área de aislamiento para comunicarnos con el paciente para hacerle el seguimiento, ¿sí? Muy importante que esté todo bien claro esto. Y después entra en un área en la que ya empieza a preguntar más sobre el cuadro clínico del paciente, cuándo inició con los síntomas, ¿sí? La fecha de la primera consulta, si fue ambulatorio, estaba internado, si se hizo en terapia intensiva, la definición de caso sospechoso o no, ¿sí? No va a ser nuestro caso, pero digamos, a lo que se refiere es a eso. Si la definición de caso sospechoso se hizo directamente ya con el paciente en terapia, con requerimiento no de RM, o se hizo en forma ambulatoria o en un paciente ya internado. Hay una descripción aquí abajo, si ven, de lo que son los signos y los síntomas, en las que uno va haciendo una marquita en cada síntoma que presente el paciente. Fíjense que son bastante amplios, ¿sí? Aparece lo que dice, lo que es fiebre, más de 38 grados, pero esto yo consideraría ponerlo si es de 37,5, que es lo que se define en casos sospechosos, taquipnea, disnea, tos, tiraje, esos son síntomas respiratorios, ¿sí? Lo que ya hemos hablado, dolor de garganta, insuficiencia respiratoria, estoy siguiendo para así, odinofagia y dolor torácico, pero fíjense que hay una larga lista de síntomas que no se corresponden con los respiratorios, ¿sí? Dolor abdominal, rechazo del alimento. Hay un artículo que después lo podemos agregar a la bibliografía de Fundación Medicina Familiar que habla sobre las presentaciones atípicas en los ancianos frágiles, ¿sí? Que eso, como es patrimonio de la clínica, el paciente frágil, el paciente postrado, el paciente con demencia, vamos a tener que estar preparados y ampliar, digamos, la mirada hacia síntomas atípicos como podría llegar a ser rechazo del alimento, irritabilidad, confusión, cefalea. Fíjense de que nosotros muchas veces nos enfrentamos ante el paciente que si bien muchas veces viene con un diagnóstico previo de demencia, el diagnóstico es deterioro del sensorio, o progresión a la confusión, o ese tipo, ¿sí? En ese grupo de síntomas por los cuales se consulta. En ese caso, muchas veces se le pide una orina como parte del kit, por decirlo de alguna manera, en la que el paciente se lo recibe, ¿sí? Probablemente ya cuando tengamos transmisión local haya que considerar el diagnóstico diferencial con COVID, ¿no? La paciente que hemos tenido recientemente, con diagnóstico ya efectivo de COVID, uno de los síntomas que más refería era esto de malestar general, astenia, ¿sí? Si bien estaba la fiebre persistente, el síntoma que dominaba el cuadro era astenia, síndrome de repercusión general, más que cualquier otra cosa.
La segunda hoja ya habla de enfermedades previas y comorbilidades, como ya deben saber. Los factores de riesgo tienen un impacto muy grande en lo que es la predisposición a adquirir la enfermedad y la predisposición a hacer casos graves, ¿sí? Que requieran una ARM y mayor mortalidad, ¿sí? Si presenta o no, algunos de estos están inspirados probablemente también en la gripe A, que como recuerdan fue particularmente con un enorme impacto en las pacientes embarazadas, con muchísima mortalidad y la obesidad, ¿sí? Pero muchas de estas, de vuelta, son los pacientes de clínica, enfermedad neurológica, enfermedad hepática, enfermedad renal crónica, hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad oncológica. Fíjense que son los pacientes del día a día. Y notar fumador como factor de riesgo, ¿sí? Acá se le agrega si han tenido tratamientos antibióticos o antivirales cuando inició, ¿sí? Hay pacientes que vienen, la consulta a la guardia la hacen después de que un farmacéutico le haya indicado, un amigo le haya indicado, se hayan automedicado, se lo haya indicado otro médico, sí es importante esto dar nota, ¿sí? Y cuál es el diagnóstico que uno hace de los síntomas que tiene, si tiene un síndrome gripal, ¿sí? Bronquitis, neumonía u otros. Los antecedentes epidemiológicos, fíjense que trabajador de laboratorio, trabajador de atención de la salud es un antecedente epidemiológico de importancia. Si se ha vacunado contra la gripe, las fechas, ¿sí? Viajes y exposiciones de riesgo, ¿sí? Fuera del país y dentro del país diferencial, ¿sí? En qué momento estuvo dentro de los 14 días previos. Es importante esto. Recientemente hemos tenido algunos casos sospechosos en los que el paciente había viajado en febrero a zonas de transmisión. No, nadie niega que en febrero esos países estuvieran en grandes problemas, pero si el paciente prácticamente mes y medio, 2 meses después desarrolla síntomas, las probabilidades de una asociación epidemiológica con ese viaje son nulas, ¿no es cierto? En la tercera hoja habla de los antecedentes epidemiológicos, ¿sí? Si ha asistido a un centro de salud, que haya asistido casos confirmados dentro de los 14 días previos, ¿sí? Que ha estado en contacto con animales, no cualquier animal, ¿sí? Fíjense, cerdos, aves, camélidos y mercados de animales vivos. Si tuvo contacto cercano con personas con infecciones respiratorias agudas en los 14 días previos, ¿sí? Y si tuvo contacto estrecho, ¿sí? Fíjense que lo que es el distanciamiento social, lo que se refiere a una distancia de 1 metro, y si bien no está definidos los tiempos, no es lo mismo estar 3 minutos hablando con alguien en la calle a 1 metro que vivir con esa persona, ¿sí? El tiempo de contacto cambia mucho las probabilidades de desarrollar la enfermedad o no. Fíjense que si se ubican a una persona que haya estado en contacto, digamos, si tuvo un contacto estrecho con un caso probable confirmado, hay que identificarla apropiadamente, ¿sí? Con respecto al laboratorio, la muestra que se toma, por ahora nosotros hemos hecho únicamente hisopados, ¿sí? Hay otras formas de hacerlo, es menos probable que las vayamos a necesitar por la forma de tomar la muestra, así que por ahora hisopados, ¿sí? Después los casos, los contactos estrechos son contactos que si bien probablemente sean asintomáticos o hubieran consultado también, son casos que hay que ir vigilando y hay que dejarlos en cuarentena hasta que se resuelva la situación del paciente con el caso sospechoso, ¿sí? Por último, al final, se identifica uno, firma y sella, ¿sí? Fíjense que abajo ponen la definición, ¿sí? De lo que es contacto estrecho. Fíjense que contacto estrecho también se refiere a personas de salud que no hayan presentado medidas de protección, ¿sí? Así que una cuestión importante a tener en cuenta, ¿sí? Cualquier persona que haya permanecido en una distancia menor a 2 metros, ¿sí? Como convivientes o visitas, que no debería haber en realidad, ¿sí? Y en los aviones, y creo que en los aviones es los pacientes, los pasajeros que están periféricos alrededor, y si es en un barco, es todos. Y en aviones es lo mismo que en colectivos, se consideran 2 asientos hacia adelante y 2 hacia atrás. Exacto. Este es un videito que les voy a mostrar, que es para mostrar nomás la técnica de la toma de muestra del hisopado, ¿sí? No me lo reproduce. A ver. Bueno,
Lo cuelgo después en la primera vez que lo hicimos sí lo reprodujo, ¿no es cierto? Bueno, algo tenía que salir mal, algo tenía que malir sal. Después lo ponemos en el conjunto de las links para que lo puedan ver en la página de docencia del hospital, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que serían los métodos complementarios, ¿sí? Esta cuestión es para llegar al diagnóstico de ver, de que el caso sospechoso se vuelva confirmado o se descarte. Pero al mismo tiempo, en forma paralela, se toman determinadas, ¿cómo se llama? Se hacen determinados métodos paraclínicos que sirven en cierta forma para evaluar el riesgo que tiene ese paciente de tener una mala evolución, ¿sí? También pueden servir para detectar comorbilidades. De los métodos que nosotros disponemos en el hospital tenemos la radiografía de tórax, en primer lugar, ¿sí? Que la idea es hacerla con el portátil. Fíjense que todas las medidas que se van imponiendo en el hospital son tendientes a mantener separados a los pacientes sospechosos o confirmados de los pacientes que no se consideran COVID o sospechosos de serlo, ¿sí? Eso lo que intenta es evitar la contaminación cruzada, ya sea con el personal o con los equipos o los ambientes en sí que se utilicen, ¿sí? El equipo cuando se utiliza, si se utiliza dentro de la habitación del paciente, hay que limpiarlo con la solución de alcohol al 70 o la lavandina diluida, como hemos hablado en otra oportunidad, ¿sí? Incluyendo las ruedas. Hay que ver cómo se va a resolver esto, porque el equipo del portátil, lo que se estaba hablando es dejarlo en el área de asistencia por guardia de pacientes respiratorios, ¿sí? Vamos a ver cómo se resuelve esto, pero aparentemente la forma de trabajar va a ser esta. La dificultad que podríamos llegar a tener, que también ya veremos cómo la resolvemos, es la radiografía en seguimiento, ¿sí? Por ejemplo, la paciente que tuvimos confirmado hubo que repetir la radiografía por el tipo de evolución que estaba teniendo, ¿sí? Si el paciente se ingresa, está bien, y se ingresó solamente para el diagnóstico, para descartar el caso, es una cuestión, pero si el paciente persiste febril o persiste sintomático, hay que descartar complicaciones y por ahí hay que hacer un seguimiento radiológico de por lo menos otra placa. Uno en realidad nunca sabe cuántas radiografías va a terminar haciendo, así que por lo menos es algo que va a haber que considerar a futuro, ¿sí? Con respecto a la radiografía, este es un artículo de español que lo vamos a agregar a la bibliografía para quien le interese, ¿sí? Que hace una especie de aproximación esquemática de lo que es las lesiones sugestivas de enfermedad por coronavirus, ¿sí? Y lo que no. En la primera parte explica esto, ¿sí? Esto es un esquema del pulmón en donde va haciendo ejemplos puntuales de qué lesiones podrían darnos una idea de que el paciente se anota algún puntito con respecto a de que sí sea enfermedad por coronavirus, ¿sí? La primera que define es la opacidad focal, que es lo que se ve acá, ¿sí? Que hay un aumento claro de la densidad con respecto al parénquima normal, ¿sí? Define también una opacidad más tenue, no forzosamente tiene que ser, vieron que el pulmón, porque el aire se ve negro en la radiografía, va a tender a ser más negro, y la opacidad va a tender a ser más blanca, no forzosamente tiene que ser de ese color, por ahí puede ser más tenue, ¿sí? También está descrita el aumento de la densidad en forma difusa, no tan prolijito, no tan de borde tan exacto, ¿sí? Por otro lado, el patrón intersticial, que puede ser focal o puede ser difuso, imágenes lineales, ¿sí? De estas imágenes lineales hay que tener mucho cuidado, que también hemos visto que ocurre, que se puede llegar a confundir dependiendo del área que está. En las mujeres jóvenes aparece en esta zona, ¿sí? En la zona donde están las mamas, en las mujeres jóvenes las mamas tienen un tejido mucho más denso y por ahí confunde, hay que estar alerta a esto, ¿sí? Y por lo general la progresión implica que este tipo de lesiones tiendan a extenderse en los 4 cuadrantes, ¿sí? Separando imagínense que acá estuviera el otro pulmón, uno separa el medio y separa el medio de vuelta, como si fuera una ventana, vertical y horizontal, y lo que obtiene es que puede ser en el cuadrante superior derecho, inferior derecho y viceversa, ¿sí? Del lado izquierdo. Si compromete los 4 cuadrantes, está hablando ya de una situación de distrés, que es una situación mucho más grave, que ya significa una inflamación generalizada de todo el parénquima y tiene otro impacto, ¿no? Entonces, más allá de que uno podría llegar a ver un patrón intersticial, la cantidad de compromiso, como vamos a ver en unos ejemplos más adelante, determina mucho el pronóstico, ¿sí? Y por último,
el último patrón, es el patrón alvéolo intersticial focal o difuso. Se refiere a una combinación de los patrones que hemos dicho antes, ¿sí? Las lesiones que no son sugestivas de COVID, que no forzosamente lo van a descartar, pero uno podría asumir de que si aparecen estas lesiones no son para nada características, y por ahí habría que pensar en otras enfermedades que van a seguir ocurriendo independientemente de lo que ocurra con la pandemia, ¿sí? La primera sería una consolidación focal única, ¿sí? Que eso es más sugerente de lo que es la neumonía bacteriana. Fíjense que hay diferentes ejemplos, ¿sí? No alcanzo a distinguir bien. Por ahí acá lo que va a estar hablando, sí, es del broncograma aéreo, ¿sí? El broncograma aéreo no siempre se distingue bien en las placas, pero son unas liñitas que aparecen que es donde significa que este área está inflamada, está ocupada, pero se siguen respetando los bronquios. Entonces los bronquios se siguen viendo negros en contraposición con la imagen de fondo, ¿sí? Es una imagen bastante, si bien no es exclusiva, pero es bastante característica de la neumonía bacteriana, ¿sí? Después, por otro lado, son las adenopatías, ¿sí? Acá estaría el mediastino, la adenopatía mediastinal, uno tendría que pensar en una serie de cosas bastante variadas, pero de ninguna manera de coronavirus. De hecho, uno de los pacientes que se descartó, es un paciente que ahora que inició por dificultad respiratoria, y reinterrogando encontramos también disglusias, una dificultad para tragar. En la placa, con un poquito de esfuerzo y con la tomografía, que es mucho más fácil después, se ven una masa mediastinal, el mediastino ensanchado, termina teniendo, ahora está en estudio por un carcinoma, por un tumor broncogénico, que se ve en el mediastino específicamente, con algún nodulito que en la radiografía no se vio y se confirmó en la tomografía, ¿sí? Pulmonar me refiero. La otra posibilidad es el derrame pleural. Acá muestran, el derrame pleural toma esta formita, no se ve derecho, se ve con esta línea que es una curva, ¿sí? La línea de Amoazoelis, que es como se suele ver el derrame en la placa de tórax de frente, o la cisuritis, ¿sí? Que en la cisura donde se unen los dos lóbulos pulmonares, se unen, o más bien uno podría decir que están separados, entra líquido ahí, se deposita en ese lugar y se ve como una raya blanca, ¿sí? Eso se interpreta como líquido, ¿sí? Y se sabe ya que el coronavirus no lo tiene. Hubo otro de los casos que no se planteó como sospechoso, pero en algún momento se tiró la posibilidad de la mesa que fuera eso por dificultad respiratoria. Es otro paciente que también, desgraciadamente, ahora lo estamos estudiando por una masa en el pulmón y adenopatías, también por un cáncer de pulmón, ¿sí? Pero quiero decir, dificultad respiratoria no es equivalente a coronavirus. Hay un montón de enfermedades que tampoco son demasiado benevolentes, que también hay que considerar, y por ahí con esta serie de normas uno puede ajustar, afinar un poco el ojo con respecto a qué es lo esperable. Y por último, el nódulo, ¿sí? El nódulo único, como lo muestran aquí, ¿sí? Una densidad redondeada la define con mayor densidad y márgenes mejor definidos que la opacidad, ¿sí? El Gordon es bastante perfecto. Acá uno entra en el enorme capítulo que es para la neumología del nódulo pulmonar solitario, los diagnósticos diferenciales, pero no es la forma de expresarse de la infección por coronavirus. De hecho, de ninguna infección, para ser más generales con respecto a la radiología, ¿no? Y después tenemos lo que es muy interesante, que son las progresiones, ¿sí? En el artículo que vamos a subir muestran muchos de estos ejemplos, pero me parecieron interesantes estas radiografías de lo que muestra la placa del ingreso y lo que les hablaba yo, el compromiso de los 4 cuadrantes, ¿sí? Y la progresión. Fíjense que de la placa, una cosa que tiene un valor enorme, no es la placa en sí, sino la comparación. La placa es una foto, uno en realidad no puede decir con una foto si la persona se sentía mal o bien en ese momento, porque lo rico de eso es comparar. Fíjense de lo que ocurre con un paciente de ingreso, con un paciente evolucionado en la segunda, lo mismo en esta. El paciente ya había entrado bastante comprometido, pero fíjense cómo evoluciona, a pesar de que sí hay diferencias en la técnica, sin duda. La técnica de la radiografía por ahí hace que una se vea peor que la otra, pero sin duda también de que esto tuvo una progresión muy mala y que los pacientes estos seguramente tuvieron momentos muy complicados en la evolución de la enfermedad.
cuando subamos después el artículo les recomiendo que lo miren, más que nada porque como nosotros tenemos poca y nada de experiencia local, está bueno ir familiarizándose con algunos resultados que nos pueden permitir ir afinando el ojo para cuando nos toque ver radiografías de estos pacientes. ¿No querés agregar algo, Lau? No, bastante claras las imágenes y bueno, lamentablemente pues, el método que vamos a tener nosotros para diagnóstico, porque va a ser difícil que podamos contar con una tomografía en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, cuanto más podamos afinar el ojo en cuanto a lo que son las placas radiográficas, nos va a ir mejor, ¿no? Sin duda.